Las huellas del viento. Capítulo 8. La universidad. Pepo continuó yendo a la universidad, donde estaba estudiando diseño gráfico, lo cual le permitía tener acceso a los programas de computación para diseñar, lo cual a él le encantaba el diseño y su mayor ilusión era poder fabricar una casa diferente a las demás casas que habían en su poblado de su pueblo natal, ya que hacía muchos años le había prometido a su mamá que le iba él a hacer su propia casa, que él la diseñaría y que él la iba a construir, y esa sería la mejor satisfacción para él. Así que estaba estudiando diseño gráfico y en una ocasión cuando él iba a presentar el examen final, se le ocurrió copiarle a un compañero su trabajo, lo cual consistía en hacer una maqueta para una cocina, donde le iban a meter todos los electrodomésticos a la maqueta. Y Pepo decía, tengo que sacar una A, ya tengo una B, porque ya es el examen final de 3 exámenes que iban a presentar, y ya había presentado el examen oral, nada más le faltaba el de diseño gráfico, que consistía en la cocina. Había un estudiante, muy bueno por cierto, que había terminado su examen final de la maqueta de la cocina en algunos 5 minutos, y a Pepo le pareció muy rápido y lo extrañó porque había terminado tan rápido. Así que Pepo registró su folder del compañero, ya que tenía acceso por medio de la computadora de ver todos los folders de cada uno de los estudiantes que estaban allí estudiando en ese salón. Entró en el folder del compañero que estaba haciendo la maqueta para el examen final y vio que ya había terminado. En esta ocasión, a Pepo se le hizo fácil copiar esa maqueta, deslizarla para su folder y hacer como si él la hubiera hecho, lo cual era copiar y mentir, lo que nunca había hecho Pepo anteriormente, ya que él siempre decía, nunca debemos de copiar, porque si le copiamos a los demás, haz de cuenta que no sabemos nada. Y yo no soy de ese tipo de personas. Así que, aunque le costara un poco más de trabajo a Pepo, siempre le gustaba hacer el trabajo por sí mismo. Pero en esta ocasión se le hizo bastante fácil y deslizó el folder del compañero hacia el suyo. Claro que no era fácil, ya que en estas maquetas de diseño gráfico y arquitectura, cada línea que dibujas o trazas en el sistema de la computadora se queda grabado con tu nombre. Así es como es el marketing de marca registrada, para que quede la patente que tal dibujo o tal creación fue tuya, porque se queda en tu registro de la computadora. Así que cuando Pepo entregó el trabajo al maestro, el maestro lo felicitó por haber terminado. Al correr de algunos días, el maestro lo mandó llamar a la oficina y le dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué copiaste
si eres un estudiante muy bueno. No tenías que hacer eso, le dijo a Pepo. Y Pepo, muy avergonzado, le dijo: discúlpeme, se me hizo fácil, ya que debería de mantener mi puntuación de A. Esos grados para mí son muy importantes, ya que están pagando mis colegiaturas y me están ayudando con esa beca. Y yo quería mantener una A en vez de una B. Pues lo siento mucho, le dijo el maestro, te voy a poner una F que significaba reprobar ese examen. A Pepo le dio mucha pena, tristeza y dolor, sentimientos encontrados, ya que él mismo se decía: ¿por qué hice esto? No tenía la necesidad de copiar esto. Iba muy bien. Iba a mantener una B, pero lo cual era suficiente para mantener mi GPA de 2.9 para arriba. Entonces, Pepo se sintió estancado porque no sabía qué rumbo tomaría sus clases, ya que cuando fallas una clase y esa clase es para seguir al siguiente nivel, no puedes pasar al siguiente nivel si no has pasado esa clase. Y esa clase la iban a ofrecer hasta el siguiente año, en otoño, lo cual a él le parecía una eternidad de esperar tanto tiempo para poder volver a tomar esa clase. Pensó rápido y dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Y se le ocurrió ir con su concejal de la universidad para ver qué le podía aconsejar. El concejal le dijo: tienes otra opción, puedes cambiar de carrera y tomar otra diferente donde no incluyan esa clase, para así vas a empezar de nuevo, pero vas a tener la oportunidad de mantener los grados que llevas, las clases que tenías y aún mucho más, cambiarte de carrera como si nada hubiera pasado. A Pepo le pareció muy buena idea, ya que para él era otra oportunidad de seguir adelante y seguir avanzando en sus colegiaturas, y así lo tomó. En esos días, a Pepo le habían asignado de trabajo de supervisor, ya que era muy inteligente y bueno en sus trabajos que había hecho anteriormente. Y así continuó su vida y se fue a estudiar electricista industrial, lo cual para él era una nueva oportunidad, no solamente en el campo electrónico, pero también para seguir estudiando. Pepo tenía previa práctica en lo que era la electrónica, ya que él ya había tomado esas clases en la Ciudad de México hace algunos años anteriormente. Esa fue una de las razones por la cual él tomó la decisión de cambiarse de carrera de diseño gráfico a electricista industrial. Y así lo tomó. Entonces, siguió adelante con sus estudios y en esta ocasión se esforzó mucho más de lo que se había esforzado anteriormente para seguir estudiando y mantener sus colegiaturas y mantener su puntuación de A y B. Para él su meta era mantenerse en A si era posible, pero tenía que esforzarse mucho más que los demás compañeros, ya que para Pepo el estar en Estados Unidos y estar estudiando en una universidad que solamente se hablaba inglés, para él era un poco difícil de comunicarse en el idioma inglés. Era un poquito difícil y era una traba para él, ya que era otro segundo obstáculo el cual tenía que vencer,
y seguir adelante. Se fue esforzando mucho más, cada vez más y cada vez más, y sus grados siempre se mantenían en A y B. Claro que las colegiaturas eran muy difíciles al principio, ya que se necesitaba mucha álgebra en las primeras clases, fórmulas y ecuaciones, lo cual era su punto débil de Pepo. Pero se puso a estudiar a fondo el significado de las matemáticas, de la álgebra, ecuaciones, porcentajes, raíz cuadrada, y al final estaba entendiendo cómo funcionaban exactamente las matemáticas y para qué servían. Esto lo aprendió un poco más cuando estaba yendo a las clases de electricista industrial, ya que allí veía muchísimas fórmulas de las que tenía que seguir y las cuales había visto anteriormente en otras colegiaturas o incluso cuando estaba en las clases para adultos para tomar su GED. Siguió avanzando y era uno de los estudiantes más ejemplares de su salón. Y todos le preguntaban, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿O cómo hiciste esta otra cosa? Lo cual Pepo ya tenía práctica, porque había tenido práctica anteriormente de aparatos electrodomésticos y electrónica. Y para él se le facilitaba la electrónica y todo lo que tenía que ver con la electricidad. Seguía avanzando y al final se logró graduar de electricista industrial, lo cual fue una satisfacción enorme no solamente para él, pero también para su familia y sus hijos, ya que sus hijos le decían, eres un ejemplo para nosotros, porque al tú tener la responsabilidad de la familia, de mantenernos a nosotros, aún así te estás esforzando para ir a la universidad y graduarte. No solamente eso, porque el inglés como segundo idioma para ti debe de ser un poco difícil. El día de su graduación fue uno de los días más felices de Pepo, ya que aún veía el esfuerzo que había realizado, todos los problemas que pasaron, todas las situaciones que estaba viviendo y las dificultades. Pero lo que siempre estaba agradecido era que le hubieran mantenido su beca, ya que gracias a esto él había podido terminar y graduarse de electricista industrial, con sus clases pagadas, colegiaturas y libros pagados, lo cual no es fácil para un ciudadano de los Estados Unidos, y mucho menos para una persona que viene del extranjero y poderse graduar en un país que no era su idioma natal o principal, que era un idioma como segundo idioma. Y para Pepo fue una satisfacción muy grande el poderse graduar, ya que era uno de los primeros graduados en la familia de todas las generaciones que habían estado en los Estados Unidos y toda su familia anteriormente a él. Él era el primero que se graduaba en la universidad. Hicieron la ceremonia para la graduación y Pepo iba con su traje de graduado, y para él era una enorme satisfacción pisar el estrado de donde estaban dando los premios de la universidad, y aparte de eso recibir su diploma y certificado.
Después de esta graduación, Pepo tomó la decisión de tomarse unas vacaciones e ir para su tierra natal, en México, donde estaba su mamá en esos momentos. Y le dijo: mamá, ahora sí me gradué de electricista industrial. No me pude graduar de arquitecto, pero aún así tuve la oportunidad de tomar maquetas para poder diseñarte tu casa. Y es lo que vamos a empezar de aquí en adelante. Así fue. Pepo diseñó un plano para construir una casa nueva o una finca nueva. Él decía una finca. Así que ya tenía algunos ahorros y dejó los planos con un familiar conocido, el cual tomaría las riendas de la construcción y se haría cargo de todo. Así que Pepo se regresó a los Estados Unidos y nada más dejó los planos y el dinero para comenzar los arreglos de la nueva casa. Al correr los años, terminó satisfactoriamente la casa, lo cual para él fue una satisfacción enorme poder hacer la casa que le había prometido a su mamá algunos años anteriormente. Se puede decir que cumplía la promesa de hacerle la casa a su mamá. Así es que era un grande avance en la vida de Pepo. No solamente se había graduado de las clases del GED cuando tomaba clases para adultos, sino que también había logrado graduarse de la universidad. No solamente eso, pero hacía un par de años anteriormente se había ganado la ciudadanía de los Estados Unidos con mucho esfuerzo. Así que eran 3 logros que a él lo apasionaban enormemente, incluyendo lo de su trabajo, que para él era algo muy importante, el avance que había tenido, porque veía muchas oportunidades en la empresa donde estaba trabajando. Y cada una de esas oportunidades, Pepo las fue aprovechando de una por una a la vez. Y cuando logró estas metas que él se había propuesto, se sentía orgulloso de sí mismo. Pero era un orgullo bonito, basándose en el esfuerzo, trabajo duro que había logrado. Y claro, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, ya que le habían dado una beca para seguirse superando y estudiando en la universidad local.